El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6 al versículo 13. Así dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Puestos, pueden sentarse, hermanos. Hemos leído desde el versículo 6 hasta el versículo 13, aunque nuestro enfoque en esta mañana, ya tarde, nuestro enfoque en esta tarde será únicamente en los versículos 11 y 12, los cuales dicen: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, estos dos textos están llenos de doctrina. Hemos leído la totalidad desde el versículo 6 al 13 para seguir refrescando nuestra mente del contexto. Pero nos enfocaremos en solo estos dos. Tan llenos de doctrina están, hermanos, que puritanos como Thomas Manton hicieron 6 versículos solamente del versículo 11, y creo que otros 2 del versículo 12, así que 8 versículos tan solo aquí. Y Anthony Burgess, uno de los que apoyó en la formulación de la Confesión de Westminster, tan solo en el versículo 11 dio 10 sermones, solo del versículo 11. En total predicó 120 sermones de Juan 17 y pasó 10 de esos 120 sermones solo en Juan 17:11. Hermanos, los cuales nos dice que ciertamente aquí hay mucho para nosotros, mucho de consolación. Y no pienso acercarme a competir en contra de Thomas Manton o Anthony Burgess. A veces, ¿saben? A veces me pongo a pensar si Thomas Manton se enteró o Anthony Burgess se enteró, él predicó 6, yo voy a predicar 7. A veces me pregunto si se espiaban un poco. No creo.
no creo, pero a veces es curioso ver cómo estos dos particularmente escribieron tanto de Juan 17. Hermanos, hay mucho aquí. Nosotros no nos tardaremos 5 sermones ni 10 sermones en Juan 17, 11 y 12, pero sí pasaremos el suficiente tiempo, 1 o 2 sermones, conociendo la belleza, hermosura y exhortación que ante nosotros tenemos, pero siendo hermanos, un fin muy alto, un propósito muy alto. Vayamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo para poder regocijarnos en las riquezas de este texto. Oremos como el salmista, hermanos. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Eso ora el salmista en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos. Ya leí el texto. Ya sé lo que significa superficialmente, pero déjame entrar en las riquezas y aplicar la verdad a mi corazón y exhortar la verdad en mi corazón y traer consuelo y aliento. Hermanos, oremos así esta tarde. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Hermanos, hemos llegado a la primer petición que Jesús hace respecto a sus discípulos. No es la primer petición desde cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había pedido algo antes. En los primeros 5 versículos, ¿qué pide Jesús? Glorifica a tu Hijo. Y vimos el argumento por el cual Jesús pide eso. Después, a partir del versículo 6, Jesús deja de enfocarse en su petición respecto a su gloria y empieza a enfocarse en sus discípulos. Lean conmigo versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, Señor, habiendo pedido por mi gloria, ahora te pido por estos que tú me diste. Él afirma que Jesús no intercede por todos. Jesús no intercede por todo hombre en esta tierra, porque Él dice, no pido por el mundo, sino pido por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y por lo tanto, Padre, te pido por ellos, porque además ellos me han glorificado en la tierra. Entonces, después de esa introducción, especificando quiénes son el objeto de su petición, entonces pide. ¿Y cuál es la petición que tenemos en el versículo 11 y 12? Guárdalos. Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos por los peligros que hay en este mundo y guárdalos de la división a la cual son propensos. La petición es clara, pero si queremos comprender su riqueza, no podemos separarla del marco que la cubre. No podemos separarla del envoltorio en el que viene. Porque este marco en el cual se establece la petición exhibe la hermosura de esta. Hermanos, podemos ver la hermosura de una piedra cuando la contrastamos y la levantamos para ver y la ponemos ante el cielo. Pero cuando la ponemos sobre un manto negro, sobre alguna tela negra, la belleza de la perla brilla más. Aquí hay una perla. Guárdalos en tu nombre. Pero si queremos ver la hermosura de esta, la profundidad de esta, la necesidad de esta petición, hemos de verla ante el manto negro, ante
el marco que se le pone. Así que me gustaría avanzar esta tarde en dos pasos muy sencillos para profundizar en la verdad que ante nosotros tenemos. En primer lugar, contemplando el marco o el contexto de la petición. Y en segundo lugar, viendo la petición, la perla en sí misma. ¿Cuál es el marco de la petición? Versículo 11, lean conmigo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Paremos, porque después viene la petición y regresemos al versículo y vayamos al versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La necesidad es el marco ante nosotros. Cuando Jesús dice, guárdalos en tu nombre, la perla, el marco es, porque están necesitados de que los guardes. ¿Qué es lo que hace necesario que el Padre se encargue de las ovejas de Cristo? Versículo 11. Padre, ya no estoy en el mundo. Este lenguaje es interesante, habla en el presente. Ya no estoy. ¿Estaba todavía en el mundo? ¿Sí o no? Lean versículo 13. ¿Qué dice? Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Todavía faltaba su crucifixión, su muerte por 3 días, para después llegar a su ascensión. Estaba en el mundo, pero tan cierto es lo que viene, tan real es lo que viene, su muerte, algo que él contemplaba con toda claridad, que por lo tanto puede hablar de un hecho futuro como realizado. Por eso dice, y ya no estoy en el mundo. Padre, yo estoy levantando esta petición ante ti por esta realidad. Me voy, pronto los dejo. Voy a ti, Padre. Voy a ti después de mi muerte para ser coronado de gloria y de honra. Y ya no estaré físicamente con ellos. Ya no estaré físicamente entre los amados. Hermanos, esto es algo que ha movido el corazón de Cristo desde el capítulo 13. Abran sus Biblias en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A los fariseos les dijo, a donde yo voy, vosotros no podréis ir ni ahora ni nunca. Aunque a los discípulos les dice, vosotros no podréis ir ahora, aunque yo voy al Padre a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy también ustedes estén. Esto es algo que mueve el corazón de Cristo. El saber que llega el tiempo de su ascensión. El saber que llega el tiempo en que se levantará de los muertos e irá a las moradas celestiales. Y entonces reconoce que una vez que Cristo ascienda, sus discípulos quedarán en desventaja. ¿Por qué? ¿Por qué quedarán en desventaja, hermanos? Vean esto, porque cuando Jesús estaba en el mundo, yo los guardaba, dice, versículo 12. ¿Cierto? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Dice, hay un inconveniente para los discípulos.
me voy, dejaré de estar con ellos y eso los pone en desventaja. Ahora, ¿por qué los discípulos necesitan la oración de Jesús sobre la protección del Padre en sus vidas? Primera respuesta, porque Jesús se iba de con ellos. Porque Jesús los dejaría y ya no les daría esa protección inmediata, esa protección directa. Ya no estaría ahí para reprenderlos, ya no estaría ahí para corregirlos, ya no estaría ahí para alentarlos, ya no estaría ahí para defenderlos de los lobos que los querían arrastrar. Ya no estaría inmediatamente a su ayuda, a su disposición. Y eso es una mala condición. Pero no es la única razón por la cual es necesario que Jesús ore porque los guarde. Vean en segundo lugar, el lugar en donde los deja. Dice, Padre, yo ya no estoy en el mundo. Yo ya estoy en el lugar celestial. Yo llegaré pronto ahí. En ese lugar donde ya no hay más muerte, ya no hay más lágrimas. En ese lugar donde seré coronado. Pero ellos no. Vean el texto. Vean el énfasis, hermanos, en el concepto de el mundo. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Por qué es necesario que Jesús ore por la protección del Padre? Porque, en primer lugar, Cristo los estaba dejando para cumplir su misión y ascender. Recuerden, dice, les conviene que yo me vaya. Pero no obstante, seguía siendo una ruptura, seguía siendo una separación. Ya no estaría ahí su amado Maestro para guardarlos. Pero no solo eso, se quedan en el mundo. Lugar peligroso para los discípulos de Cristo. Lugar de riesgo para las ovejas. ¿Por qué el mundo es un lugar de riesgo? Porque en el mundo las ovejas participan todavía de debilidad. Mientras los discípulos estén en esta tierra, seguirán siendo acechados por sus diversas flaquezas. Ellos todavía lucharán contra el poder de la carne. Por eso, gran lamentación emboza Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es su esperanza para Pablo? Su esperanza es que el Espíritu Santo ahora le es dado. Pero si ustedes se dan cuenta, su esperanza lidia más precisamente en la renovación de todas las cosas, en la restauración de todas las cosas. Aquel día en donde la misma creación será libertada y los hijos de Dios gozarán de la creación sin ningún estorbo. Pero mientras estos sigan en el mundo, seguirán gritando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, son fuertes las acechanzas, son grandes nuestras debilidades. El mundo sigue presentándose hermoso. Los deseos de los ojos siguen presentándose atractivos. La vanagloria de la vida sigue presentándose codiciable. Por lo tanto, leemos de hombres que una vez profesando la fe se apartaron. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es por estas debilidades que el cristiano sigue en un estado de peligro. No solo el maestro se va,
Los discípulos se quedan en el mundo, en donde siguen estando en una condición caída, con un corazón todavía engañoso, con un corazón que todavía se revela. Pero además, el mundo no solo sigue preservando nuestras flaquezas, el mundo sigue siendo un lugar de tentación. Las tentaciones que el mundo pone, tomando de nuestra concupiscencia, de nuestras flaquezas, nos busca atraer para que nos apartemos del camino. Hermano, date cuenta que tu carne, el mundo y Satanás constantemente están ideando cómo apartarte de la fe. No olvidemos que hay una guerra espiritual. Yo sé que mucho carismatismo y pentecostalismo hablan de la lucha espiritual, y lo que ellos hablan realmente es más bien algo como películas de Harry Potter que cualquier otra cosa. No obstante, no hemos de olvidarnos que sí hay una lucha espiritual, una lucha real, donde se nos está intentando hacer caer. Eso es algo de lo que el libro del Peregrino nos intenta hacer conscientes. Que mientras caminemos en el valle de sombra habrá muchas amenazas. ¿No nos encontraremos justo en el camino una feria de vanidades? ¿O no nos encontraremos en el valle de sombra donde el peregrino no podía ver nada? ¿O no nos encontraremos cuando hay que subir dificultad y caemos en la pereza y perdemos el pergamino que nos daba la seguridad? Hermanos, en este mundo las tentaciones no pararán para intentarnos hacer caer. Hermanos, algunos que antes estaban con nosotros ya no están porque han amado más al mundo, porque han amado más las cosas de este mundo. Pedro fue tentado a negar a Cristo, una tentación abominable. Pero es que el mundo no es un lugar de refugio para el cristiano. El mundo es un lugar de amenaza, hermano. Me encuentro diciéndote esto esta tarde, y tú estás consciente de esta realidad en tu corazón, o me encuentro diciendo esto cuando se te había olvidado que estás en un mundo que te intenta llevar a la ruina. El mundo no es tu amigo, el mundo como sistema de pecado que te intenta atraer, no el mundo como los pecadores, debemos ir por ellos, ¿sí? Pero el mundo como el sistema de pecado que nos intenta hacer caer. En este mundo las pruebas y tentaciones llegarán a cada momento, para que cuando estamos en la enfermedad, la esposa sugiera: blasfema a Dios y muérete, maldícele ya. Vendrá prueba para que diga: niega a Cristo, no te mantengas firme ante Él, deja de confiar en tu Señor y Salvador. Y como si fuera poco, no solo nuestra carne, no solo el mundo, el diablo nos intentará atraer a estas cosas. Hermanos, Satanás se le llama león rugiente, que busca hacernos caer. Hermano, déjame parar aquí un momento. ¿Qué tan consciente estás de la lucha espiritual? Hay una razón por la cual puedes no estar tan consciente. Una es, hermano, porque estás viviendo en el mundo tan acomodado que no te has dado cuenta que si vivieras santo te costaría. Porque dice Pablo que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
Hermano, me encuentro diciéndote algo extraño a ti, algo que dices, no, el mundo me ha parecido tan bello, tan hermoso, ha hecho mi fe fructificar. Si es así, es quizá porque estás viviendo un cristianismo no conforme a la palabra de Dios. El mundo nada bueno te puede ofrecer. Recuerden, el mundo como sistema caído. No que no haya buenas cosas que disfrutamos en el mundo porque son de Dios. Pero el mundo como el sistema mundanal. ¿Y qué tal de la oposición? Además de todo esto, hay un mundo hostil hacia el cristianismo. Más adelante, en el capítulo, describe con claridad diciendo, el mundo los aborrece. Y nos lo dijo ya en el capítulo 16 nuestro Señor, que en este mundo vamos a sufrir, vamos a padecer. No intenta este mundo, hermanos, ya sea de forma pacífica o agresiva, pero no intenta alejarnos de Cristo. A veces es muy pacífico, simplemente guiándonos a que nos avergoncemos de Cristo, o empujándonos pacíficamente a que no guardemos sus mandamientos, o invitándonos pacíficamente a que sigamos más bien los placeres mundanos, o invitándonos a no guardar más el día del Señor, a no ser tan exagerado con el día del Señor. Aunque otras veces más agresivo, cuando viene persecución a la iglesia, o cuando viene el desempleo por mantenerse firme en las convicciones cristianas, o la crítica y la humillación. Por eso dice el Señor, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El discípulo de Cristo vive, por lo tanto, en constante amenaza en el mundo. Eso es lo que está empujando a nuestro Señor a orar por estos. Por esos 12, pero en esos 12 nos lleva a nosotros. Esto es lo que le movía. Padre, yo no estoy más en el mundo. ¿Y qué harán estos? Mira, son débiles, son frágiles, son inestables de corazón. Rápido se mueven de un lugar a otro. Padre, además el mundo va a hacer hasta lo imposible por tomar su alma. Hermanos, de eso trata el peregrino. De eso trata el progreso del peregrino. La búsqueda de la ciudad celestial, mientras que todo el camino, hacia la ciudad celestial, mientras que todo el camino peregrino está siendo acechado de una o de otra manera. Cuando entramos al cristianismo, no empieza la vida fácil, empieza la vida difícil, porque nuestro Señor no está con nosotros físicamente para defendernos. Y en segundo lugar, hermanos, porque el lugar en donde estamos es hostil al cristianismo. No le agrada. El cristianismo es un estorbo al mundo. Por lo tanto, habrá un empuje de diferentes ángulos para hacernos caer. Pero hay una razón más. ¿Por qué Jesús ora por los discípulos? 1, porque Él se iba de con ellos. 2, porque los deja en el mundo, lugar hostil para ellos. 3, porque hay un peligro, una amenaza de división. Lean conmigo el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Yo creo que la petición de nuestro Señor es doble. Guárdalos para que sean uno, y guárdalos porque están en el mundo. El versículo 12 enfatiza más esto: guárdalos porque están en el mundo, pero guárdalos para que sean uno. Hermanos, no solo el mundo nos amenaza, además somos los que amenazan la unidad de la iglesia por nuestros corazones.
Dice, guárdalos para que sean uno, Padre. La efectividad del Evangelio depende de la unidad de estos 11, en un tiempo 12 con el apóstol Pablo. El avance del Evangelio depende de la unidad de estos. Guárdalo para que sean uno, porque rápido pueden caer, porque rápido se pueden dividir. Porque sus corazones, aún aunque regenerados, no obstante, siguen estando inclinados al egoísmo, al orgullo, a los malos pensamientos, a pensar más de uno mismo, a tener celos, a tener envidia el uno del otro. Guárdalos, Padre. Hermanos, no hemos de sorprendernos de esto. Pablo y Pedro tuvieron una grande discusión por si llevar a Juan Marcos o no. Pablo reprendió a Bernabé y el apóstol Pedro porque estaba generando división en la iglesia de Galacia. ¿Recuerdan? Gálatas capítulo 2. Dice, era digno de reprender porque estaba causando división con su actitud, con su legalismo. Y otros peleándose por la comida. Si está bien o no comer lo sacrificado. Unos pensando que solo las legumbres y otros la carne. Hay amenazas. Por eso, Cristo es movido en esta petición a orar. Guárdalos. Guárdalos. Teniendo el marco, teniendo la situación difícil, hermanos, en la que estamos, en la que continuamos porque Cristo no ha venido por su iglesia aún. Algún día vendrá y aquel día la iglesia no tendrá más de qué preocuparse, porque vivirá con Él en pastos verdes y ya no habrá mar. Y tú dices, ¿y cuál es la consolación de que no habrá mar? Hermanos, Juan usa el símbolo del mar. ¿Qué es el mar en la mente judía? El mar es un lugar de amenaza. El mar es un lugar de inestabilidad. ¿De dónde salen las criaturas de Apocalipsis, las criaturas malvadas? Del mar. El mar es un lugar de incertidumbre, pero en aquel día no habrá más mar, no habrá más temor, no habrá más riesgo, no habrá más lágrimas. En aquellos días viviremos como ovejas en los prados del dueño, sin ningún peligro, sin ningún lobo que amenace, sin ningún león que nos pueda hacer daño, sin ningún riesgo de que nosotros mismos podamos hacernos daño, pero mientras no. Por lo tanto, la oración de Cristo se vuelve más necesaria que nunca. Y hermano, espero que hoy la puedas comprender, valorar y que te puedas regocijar en ella y te pueda traer paz, pero al mismo tiempo que te traiga diligencia. Porque el cristiano que está durmiendo, recuerden, está cayendo. El cristiano que no está alerta en contra del mundo, el cristiano que no está alerta de las tentaciones del mundo, las amenazas de Satanás, los dardos del diablo y su propia carne, porque hermanos, como tan poéticamente nos enseña Charles Spurgeon, diciendo, oh, si el mundo fuese un lugar de paz, y si Satanás no nos pudiera hacer daño, y si el mundo no nos atrajera nada, aún así, cuando duermes con el enemigo. Y no hablaba de la esposa o el esposo, sino se refería a tu propio corazón, a nuestro propio corazón malvado. Hermano, ¿estás alerta? ¿Estás diariamente, hermano, accediendo al trono de la gracia para pedir más armas y más fuerza y más poder para luchar afuera, hermano? Hermano, seguramente si no lo estás haciendo es porque estás durmiendo. Porque no hay un día donde puedas meter la espada y descansar. No aquí. Habrá un día, pero no aquí, hermano.
Hermano, ¿tienes alguna petición que llevar al trono de la gracia mañana en la mañana? Señor, tú sabes, soy tentado en esta prueba. Señor, tú sabes, mi corazón sigue siendo malo y he tenido una mala actitud hacia mi familia y he pecado en contra de ellos. Señor, ¿sabes las burlas de ese trabajo que me han estado amenazando? Señor, ¿sabes cómo tengo esa prueba con mis hijos de poderles predicar el evangelio y me cuesta? Hermanos, no hay nadie aquí que mañana pueda decir, hoy descanso del cristianismo. Estamos en un campo de batalla, hermanos. Hermanos, esto describe cómo ves tu vida, hermano. Tengo que enfatizar esto porque creo que el más grave peligro en la iglesia del siglo XXI, hermanos, es que aunque vivimos en uno de los tiempos más peligrosos para nosotros los cristianos, no luchamos bajo esa visión. ¿Por qué creo que somos una iglesia con muchos peligros? Porque la comodidad y la aceptación del cristianismo ha sido algo bueno, pero ha sido también algo que ha producido en el cristiano tanta flojera espiritual. Pero ha producido en el cristiano tanta ligereza espiritual. ¿Saben que esa fue la preocupación cuando Constantino llegó al poder? Sí, antes estaba siendo perseguida la iglesia, pero después, ¿qué pasó? Con Constantino ya todos podían ser cristianos y el cristianismo se empezó, no todo fue culpa de Constantino, pero el cristianismo se empezó a mundanalizar. Hermanos, en gran parte todavía vivimos en un lugar donde el cristianismo es tan aceptado que corremos el gran riesgo de estar dormidos y pensar que estamos caminando bien la vida cristiana. Por eso tengo que enfatizar aquí. Porque no hay paz para el pueblo de Dios. El que quiera vivir piadosamente va a padecer, hermano. Cuesta. Si ser santo fuera fácil, todo cristiano sería. No, ser santo cuesta. Ser devoto cuesta. Sacrificar cuesta. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios cuesta, hermano. ¿Sí? ¿Sí es verdad eso? ¿Para ti? Porque si no, hermanos, este texto nos está recordando. Bien, bendito texto que nos recuerda. Estás en el mundo y si estás en paz, cuidado. Cuidado. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra consolación en tan difícil situación? Cristo no está con nosotros y el lugar en donde estamos es peligroso, es dañino, es amenazante. Somos como ovejas en manos de lobos. Oh, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos revela, nos abre los cielos y dice, discípulos, cuando yo esté ante el Padre, esta será mi oración. Guárdalos en tu nombre. Hermanos, vean el versículo 13 conmigo. Quiero que mastiquemos este texto y lo llevemos a nuestro entendimiento. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, Padre, estoy hablando esto públicamente, no porque lo necesite yo, no porque lo necesites tú, lo necesitan ellos para su consolación. Abrámosles los cielos a estos para que vean lo que yo estaré haciendo por ellos cuando ascienda. Hermanos, de hecho creo que esa es la primera consolación que tenemos aquí. Cuando Cristo usa el presente para hablar de una realidad futura, cuando dice, ya no estoy en el mundo, ¿qué les está intentando decir a los discípulos? Discípulos, estoy orando como si ya no estoy en el mundo. Y miren cuál es mi oración. Guárdalos.
Contempla el amor de Cristo en primer lugar. Sí, estamos en un lugar difícil, en un lugar de prueba, en un lugar de tribulación, en un lugar de amenaza. Pero ¿sabe esto? El Cristo ascendido no se olvida de su pueblo, sino que mientras que está ascendido a la diestra del Padre, su corazón está entrelazado con su iglesia. Así que cuando recibe cánticos, glorias y honores, no deja de mirar a su pueblo y decir: Padre, guárdalos en tu nombre. Hermanos, Cristo tenía ante sus ojos el próximo tormento que experimentaría en unas horas. Ya estamos en unas horas. No falta más que unas pocas horas. Él podría contemplar su sacrificio en la cruz, el dolor de los clavos y sobre todo, porque amigo, has de recordar, y te he de recordar una vez más, lo angustiante de la cruz no fue solo el sufrimiento físico, pero el abandono del Padre de su Hijo. El Padre le abandonó y el Hijo, en lugar de tener sus pensamientos en sí mismo, en lo que iba a sufrir, o dejen de eso, podía tener sus pensamientos en las glorias que estaría a punto de recibir, porque serían grandes. Oh, hermanos, él podía estar contemplando el día de su resurrección. Cómo la muerte no lo podría retener, y aunque la muerte se estirara, esta sería derrotada por él en un instante. Él podría estar recordando el cuerpo que se le daría en esa glorificación, o podría estar viendo la hilera de ángeles y de los santos que se levantarían ante su presencia cuando Él entrara por primera vez con cuerpo a los cielos, siendo el inaugurador. Nunca antes ninguno había entrado con un cuerpo glorificado. Sé que está Elías y sé que está Elías, que fue arrebatado en el carro de fuego. Pero Elías no estaba en un cuerpo, no está en un cuerpo glorificado. Pero el Hijo, después de su muerte, entraría y se cantaría aquel salmo: ¿quién es este que se ha levantado? ¿Quién es este que sube al monte de Jehová? Ese podía ser su consuelo ante el próximo dolor. Oh, sí, viene ese dolor, pero ahí viene el día de la gloria. Pero en lugar de eso, hermanos, no pensaba ni en su cruz y no pensaba ni en sus glorias. Pensaba en sus discípulos para decirnos, amados hermanos, que mientras el Hijo ha sido exaltado y glorificado, Él no se ha olvidado de su pueblo. Él no se ha olvidado de su amada iglesia. Nada le parece más preocupante que ahora, al separarse de su pueblo, dejar a sus ovejas que son débiles en un mundo caído, en un mundo que les amenaza. Y por eso dice: guárdalos, guárdalos. Oh, hermano, contempla el amor de Cristo para ti. Contempla este amor. Pero no solo contemplemos el amor, veamos a quién le pide. Dice: Padre Santo. Hermanos, es la única vez que Jesucristo se refiere a su Padre como Padre Santo. No pasa otra vez en los evangelios. No sabemos si otra vez oró durante su vida, porque no tenemos todo lo que hizo, todas sus oraciones. Pero al menos de las que tenemos registradas, esta es la única vez. Hermanos, y este título tiene un propósito. Por ejemplo, nosotros y el apóstol Pablo nos enseña a orar así: Dios de consolación. En 2 Corintios se le llama el Dios de consolación. ¿Por qué se le llama el Dios de consolación? Dice, porque Él nos consuela. Dios de paz, porque Él nos da paz. O Jehová Rafa, Jehová es mi
sanador en tiempos de tribulación, no físicamente necesariamente, pero en tiempos de angustia. O Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte en tiempos de lucha. Ahora le dice Padre Santo. Y como la mayoría de los que están aquí es consciente, santo en la Biblia implica más que estar apartado. No es menos, pero es más que estar solamente apartado del pecado. Santo en la Biblia significa uno que es diferente, uno que está por encima de. Santo es uno que está apartado. En la teología se usa la siguiente palabra, uno que es trascendente, o sea, uno que está superior a todo lo creado. Hermanos, este título es para nuestra consolación, porque cuando ora Padre Santo, nos está recordando que aquel a quien le pide por nuestra protección es aquel que está por encima de todos y que puede hacer que aún nosotros, débiles hombres, lleguemos hasta el final. Hermanos, esa es la intención de nuestro Señor cuando dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Mira quién es aquel que responde la petición del Hijo. El Padre que es todopoderoso. El Padre que está por encima de todos. El Padre que lo logra. Hermanos, el Padre que es de gloria y que no permitirá que su nombre lleve reproche. Porque si Él falla en guardar a sus hijos, este Padre Santo recibirá reproche, recibirá vergüenza. Oh, pero lejos esté que de este Dios trascendente y glorioso se le acuse de fallar. Miren lo que dice un autor llamado George Newton. No John Newton, George Newton. ¿Mayor en qué sentido? Dice Padre Santo, o sea, tú que eres mayor, tú que estás por encima de todos. ¿Mayor en lugar y dignidad? Dice el autor. No, mis amados, mayor en poder y habilidad. Y por tanto se agrega: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muchos están dispuestos, pero ninguno es capaz, porque su poder es infinitamente mayor que el de ellos. Lo que está diciendo es: muchos están dispuestos a llevarnos mañana a caer, hermano. Hermano, tu misma carne no se puede mantener ni un día firme. El mundo está acechando, pero debido a que aquel que obra es el Padre Santo, el Padre trascendente, las ovejas están seguras. Porque aunque muchos quieren, su poder es tan infinito que ninguno de ellos se perderá. Por eso dice Judas, que es poderoso para guardarnos sin caída. Él puede. Hermanos, vean lo que el Señor está intentando poner en la mente de sus discípulos. Discípulos, me voy. Es algo triste. Y discípulos, vean dónde se quedan. Se quedan en el momento, en el mundo de prueba, de angustia, de tribulación. Pero yo oraré al Padre. ¿Cuál Padre? El Todopoderoso, porque amados discípulos, están en mi corazón. No los puedo sacar. Son mi preocupación, son mi interés, son mi deseo. Y vean a quién le pido: al Padre Santo, al que todo lo puede. Con razón dice el apóstol Juan después: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque Él puede guardarnos, hermanos. Él puede llevarnos hasta el final. Déjenme concluir indagando un poco en la petición como tal. Hasta ahora solo hemos visto el amor que se refleja con esta petición,
el objeto de la petición, o sea, a quién se le está pidiendo esto, lo cual es para nuestro consuelo, hermanos. Pero vayamos brevemente a la petición como tal. ¿Qué es lo que se pide en sí mismo? ¿Cuál es la esencia? Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿En qué consiste la petición? Bueno, la petición consiste en dos aspectos porque nuestras debilidades son al menos de dos tipos. En primer lugar, el caer de la fe, el apartarnos del cristianismo. Esa es una amenaza, que nuestra carne está inclinada a ello y el mundo nos perseguirá para hacerlo. Dos, somos inclinados para hacer división. Hoy no me enfocaré en qué consiste la petición de Cristo para que no haya divisiones. Lo vamos a tocar más cuando lleguemos al versículo 20, porque ahí se pide ampliamente. Simplemente está diciendo, lo resumo, lo que pide ahí. Señor, guárdalos en amor, guárdalos en el vínculo de la paz, guárdalos con la misma doctrina, guárdalos con objetivos comunes para que puedan mantenerse como uno. No hay nada de ecumenismo aquí, hermanos, en esa oración, y no nos imaginemos que Dios nos ha llamado a ser una gran iglesia mundial y con una cabeza universal o algo falso y equivocado. Enfoquémonos hoy más bien en la primer parte. Cuando dice guárdalos, se está refiriendo a, Señor, no permitas que ellos se aparten de la fe. Guárdalos. ¿Y cómo sé que este es el significado? Compárenlo con el versículo 12. Lean conmigo el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Pueden ver? El punto de Cristo es, Padre, guárdalos como yo los he guardado. ¿Cómo los he guardado? Los he guardado en la fe. Siguen manteniendo y profesando que yo soy su Salvador. Guárdalos así. Ninguno se me ha perdido, solo el hijo de perdición. Pero para eso estaba él destinado. Así que la petición aquí es, guárdalos en la fe. Guárdalos en la fe cristiana. Guárdalos confesando mi nombre. Hermanos, Matthew Henry lo dice así: guárdalos en el conocimiento y temor de tu nombre. Guárdalos en la posesión y servicio de tu nombre. No importa lo que cueste, Padre, guárdalos en la fe, en tu nombre. Y dales gracia para que ellos siempre sean fieles a ti. Guárdalos en tu verdad, en tus ordenanzas y en tus caminos. Guárdalos en tus mandamientos. Esta es la petición. Hermanos, creo en la perseverancia de los santos. Creo en aquella doctrina que enseña que no hay un verdadero cristiano que se pueda apartar de la fe. ¿Qué pasa cuando alguien se aparta del cristianismo? La respuesta de Juan es: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eran hombres que se acercaron externamente, pero su fe era como aquella semilla que cae a tierra, da un poco de fruto, pero sale el sol y la quema. Falsos. Y entre nosotros hemos tenido de ellos. Hombres que se han apartado de la fe. Creo en esa perseverancia de que hay algunos, no obstante, que no caerán de la fe. Pero la razón por la que nunca van a caer no es porque sean muy fuertes, mejor que los que cayeron, más sabios, más inteligentes, más devotos. No, la razón es porque tenemos un mediador que ruega al Padre: guárdalos en tu nombre. Señor, obra en ellos para que no se aparten de la fe. Hermanos, esto nos trae aliento, porque hay muchos peligros fuera de nuestro alcance, muchos peligros que nosotros no podemos evitar, pruebas, hermanos, que nos pueden hacer negar la fe. Hermanos, hay tal amenaza fuera de nosotros que una enfermedad
particular, que una situación familiar podría llevarnos a la desesperación, como la esposa de Job, de decir, maldice a Dios y muérete. Pero el hijo ora, Padre, guárdalos. Esto implica, hermanos, que nunca vendrá algo a nuestras vidas que no podamos soportar en la gracia de Dios. No estoy diciendo que la enfermedad tal es muy fuerte, esa nunca va a venir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que cualquier cosa que venga a nosotros es porque el Padre la ha considerado buena, la ha considerado útil y nunca es para destruirnos. Es para fortalecernos y llevarnos al final. Hermano, tú dices, pero hermano, yo en esta angustia, en esta tribulación, en esta prueba, he estado muy angustiado. Hermano, la razón es porque te ha faltado buscar de la gracia del Dios soberano. Y si me dices, pero he orado y he leído, hermano, hazlo más. Porque a mí se me promete que hay un Dios que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Pablo dijo, he rogado 3 veces que se me quite este aguijón de la carne. Y 3 veces se me ha dicho, bástate mi gracia. Hermano, esto es de instrucción para ti y para mí. Lo que estás padeciendo, la prueba que ha llegado a tu vida de fuera, la circunstancia, no está fuera del control de Dios. Y no es para llevarte a que niegues tu fe, pero tómate de aquel que da gracia y poder para vencer. Además, la oración de Cristo no solo implica que nunca vendrá nada para destruirnos. Además nos promete que se nos dará la gracia en el Espíritu necesaria para caminar mañana y para caminar después. Hermanos, si en verdad conoces tu corazón, debes estar temeroso de cuán malvado seguimos siendo y cuán frágiles somos. Hermanos, si te has dado un clavado a todavía lo malo que es tu corazón, esta palabra debe ser de aliento para ti. Hermano, nuestros corazones todavía son tan malvados. Hermano, ¿no es verdad que se te han venido tentaciones a tu mente blasfemas, asquerosas, corruptas? ¿No es verdad, hermano, que has considerado de tiempo en tiempo la hermosura del mundo? ¿No es verdad que te ha traído la feria de las vanidades? ¿No es verdad que has llegado en cierto estrés, en cierta circunstancia en tu vida espiritual, que has considerado el mejor dejar caminar sin Cristo? Si no lo has hecho, es por 2 razones. Una, llevas muy poco en el cristianismo y sigues en tu primer amor. Pero vendrá esto. 2, en realidad no conoces lo perverso que es tu corazón y lo has preferido ignorar. Pablo dijo, miserable de mí. Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios en Jesucristo. Hermanos, nuestra carne es débil, el mundo es fuerte, Cristo no está con nosotros. Pero el Hijo ora, ha orado y ora. Guárdalos en tu nombre, guárdalos por tu poder, fortalécelos en el ser interior. Señor, de tal manera que nunca caigan, Padre bueno, que nunca se aparten, que se mantengan firmes hasta el final, que se mantengan empujando en la vida cristiana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, creo en la perseverancia de los santos, pero creo que en una perseverancia que se realiza cuando el cristiano se toma del poder de la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo exhorta,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, creo en la elección, creo en la predestinación, pero Pablo dice a los filipenses que tengamos cuidado de nuestra salvación y de nuestra elección. Y nos dice, hagan esto, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo creo que un cristiano nunca va a caer, pero Dios ha puesto los medios para que nunca caiga. ¿Cuál es? La gracia dada en Jesucristo por sus santos medios. Escuchen lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Él me fortaleció. Él me dio la gracia, Él me dio el poder, Él me mantuvo firme. Hermanos, esos mártires, sí, los reconocemos por su grande entrega, pero hemos de saber que lo grande del martirio fue el grande Dios que los sostuvo hasta el final para que no negasen la fe. Este es el consuelo, pero esta es la dirección también, hermano. Creo que estamos seguros y no caeremos de la fe, nunca. Estoy seguro. Pero estoy también seguro que a sus elegidos les ha puesto la forma para que no caigan. Hermano, ¿estás cayendo? ¿Estás tambaleando en tu fe? Fortalécete en el poder de su fuerza. Hermano, ¿quieres mantenerte firme? ¿Quieres juntar provisiones para el día de la prueba? Fortalécete en el poder de su fuerza. ¿Quieres no ser vencido contra esa tentación que continuamente te amenaza? Fortalécete en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Hermano, toma de su palabra, de la oración y de la predicación y sacramentos para ser fortalecido en tu ser interior. Esos son los medios por el cual el Espíritu Santo nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por esto perseverarás, hermano, porque el Padre ha respondido la oración del Hijo. Guárdalos en tu nombre. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que la iglesia entonces alabe al Padre por su gracia, al Hijo por su intercesión y al Espíritu Santo por su ministración y fortalecimiento en el ser interior. Hermano, no solo has recibido un gran Salvador y mediador que te ha dado el perdón de pecados. Tu mediador y Salvador es tan grande que por él llegarás al final. Porque por su poder tu debilidad será perfeccionada. Y déjame dar unas palabras al que está dudando de venir a Cristo. Puede haber aquí alguien que no viene a Cristo, a pesar de que entiende que es pecador, a pesar de que entiende que Cristo es Salvador, pero dice, es que si doy un paso al cristianismo y retrocedo, mi caída será peor. Y es verdad, porque a Judas le dijo, mejor te hubiera sido nunca haber nacido. Pero esta es la confianza que te doy. No solo se te ofrece el perdón por gracia. El Dios que te perdona por gracia, por su poder, te guardará hasta el final. ¿Tienes temor de tu debilidad? ¿Eres pobre en espíritu? Porque dices, no hay nada en mí que me vaya a mantener en la fe.
bien reconoces, bien sabes, bien entiendes, pero ahora entiende mejor. El Salvador de los pecadores te guardará hasta el final. El Santo Padre. Y por lo tanto, consideremos blasfemia cuando los católicos llaman al anticristo Santo Padre. Ese título solo le pertenece a nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y no a un hombre que es más el anticristo que nada. El Padre te sostendrá, el Santo Padre. El Hijo no dejará de orar y de interceder. Guárdalos, guárdalos. Oh Pedro, vienen pruebas difíciles para ti. Satanás te ha pedido, pero yo he rogado, Pedro, que tu fe no falte. Oh Job, vienen 7 pruebas, pero te mantendrás hasta el final. Él no lo supo, pero solo fue por la gracia de Dios que perseveró. Porque el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu darán a su pueblo lo necesario hasta que lleguen al final. Oh hermanos, alabemos a la Santa Trinidad. Alabemos a nuestro Salvador. Estamos seguros. Ahora no seamos negligentes, sino seamos entendidos y usemos los medios por los cuales Él nos va a guardar. Que alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por esta perfecta redención. Amén.